La casa donde vivían con sus 4 hermanos menores no era realmente una casa, era un cuarto de lámina oxidada en la periferia del pueblo, donde el agua llegaba solo 2 veces por semana y la electricidad era un lujo que no podían pagar. Su padre, don Martín, trabajaba como jornalero en los campos de maíz de los alrededores, pero el alcoholismo había convertido sus manos fuertes en manos temblorosas que apenas podían sostener una herramienta. Su madre, doña Lucía, lavaba ropa ajena en el río y hacía tamales para vender, sus dedos siempre agrietados por el jabón y el agua fría. Catalina se detuvo frente al puesto de verduras de don Ramiro, un hombre de bigote canoso que siempre le sonreía con lástima. —¿Cuánto por los tamales, mija? —preguntó sin mucho interés. —5 pesos cada uno, don Ramiro —respondió ella con la voz firme que había aprendido a usar para no parecer desesperada. El hombre negó con la cabeza. —Te doy 10 por los 3, es todo lo que tengo. Catalina sabía que era mentira, pero también sabía que no tenía opción. Asintió y extendió la mano para recibir el billete arrugado. Mientras caminaba de regreso, se encontró con la maestra Guadalupe, quien salía de la pequeña biblioteca municipal con una pila de libros bajo el brazo. —Catalina, ¿por qué no viniste a clases esta semana? La niña bajó la mirada. —Mi mamá me necesita, maestra. Ya sabe cómo están las cosas. La maestra Guadalupe se agachó para quedar a su altura. —Escúchame bien. Tienes un cerebro brillante. Los números se te dan como a nadie que haya conocido. Si no estudias, vas a terminar igual que tu madre, lavando ropa toda la vida. ¿Es eso lo que quieres? Las palabras se le clavaron como espinas. No, no era eso lo que quería. Cada noche, cuando sus hermanos dormían amontonados en el único colchón que tenían, Catalina se quedaba despierta mirando el techo de lámina, imaginando una vida diferente, una vida donde no tuviera que contar cada peso, una vida donde pudiera comer 3 veces al día, una vida donde su madre no tuviera las manos destruidas a los 38 años. ¡Hey! Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Me encantaría saber desde dónde nos estás viendo, así que déjame un comentario con tu ciudad o país. Ahora sigamos con la historia de Catalina. Catalina sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Ya no lloraba desde hacía años. En cambio, tomó una decisión. Mañana voy a buscar trabajo en el taller de don Felipe. Me dijeron que necesita a alguien que haga cuentas y lleve el registro de las piezas. Su madre la miró con ojos cansados. Tienes 11 años, Cata. Deberías estar en la escuela. Ya lo sé, mamá, pero primero necesitamos comer. Al día siguiente, Catalina se presentó en el taller mecánico de don Felipe Carranza, un hombre fornido con las manos manchadas de grasa que llevaba 30 años reparando autos en San Juan de los Lagos. Sé sumar, restar, multiplicar y dividir. Sé leer y escribir, y aprendo rápido, le dijo sin titubear. Don Felipe la miró de arriba abajo, viendo a una niña flaca con el vestido remendado y los pies descalzos. —¿Cuántos años tienes? 14, mintió. Él soltó una carcajada. —No me veas la cara de pendejo, mija. Tienes 11, máximo 12. Catalina levantó la barbilla. —¿Importa? ¿Sí o no puedo hacer el trabajo?
Algo en esa determinación le recordó a don Felipe a su propia madre, quien había sacado adelante a 7 hijos después de que su padre muriera en un accidente. Está bien, te doy una prueba, una semana. Si me sirves, te quedas. 50 pesos a la semana y los sábados comes aquí. Era menos de lo que Catalina esperaba, pero era más de lo que tenían. Estrechó la mano grasosa del mecánico, como había visto que hacían los hombres de negocios en la televisión, del único restaurante del pueblo que tenía una. Los primeros meses fueron brutales. Catalina llegaba al taller a las 6 de la mañana y se iba a las 7 de la noche. Llevaba el registro de las reparaciones, organizaba las facturas, hacía las cuentas con los proveedores. Sus dedos se manchaban de tinta del papel carbón de las facturas. Por las noches, cuando llegaba a casa, ayudaba a su madre a preparar los tamales para el día siguiente y le leía cuentos a sus hermanos pequeños con los libros que la maestra Guadalupe le prestaba a escondidas. Don Felipe se dio cuenta rápido de que Catalina no solo era buena con los números, era excepcional. Podía calcular el costo de una reparación más rápido que él con su calculadora. Identificaba patrones en los gastos. Un día le señaló que estaban pagando de más por las refacciones a un proveedor de Guadalajara. Don Felipe, este señor nos está cobrando un 20% más que el precio de mercado. Aquí tengo los precios de otros 3 proveedores. El mecánico revisó los papeles que ella había preparado meticulosamente. Tenía razón. Ese mes ahorraron suficiente dinero como para que don Felipe le aumentara el sueldo a 75 pesos semanales. Pasaron 3 años. Catalina cumplió 14 años trabajando en el taller, ya sin mentir sobre su edad. Se había ganado el respeto no solo de don Felipe, sino de todos los clientes que llegaban al negocio. Era conocida en el pueblo como la niña de los números. Pero algo ardía dentro de ella, una inquietud que crecía cada día. Veía las camionetas nuevas que llegaban de Estados Unidos, escuchaba las historias de los que habían cruzado la frontera y regresaban con dinero, con oportunidades. Su hermano menor, Toño, ahora tenía 8 años y también había empezado a trabajar en lugar de ir a la escuela. Una tarde de octubre, mientras cerraba el taller, don Felipe la llamó a su oficina. «Siéntate, Cata, tengo que hablar contigo». El corazón se le aceleró, pensando que la iba a despedir, pero en lugar de eso, don Felipe sacó un sobre con dinero. «Llevo 3 años viéndote trabajar como bestia. Eres más inteligente que la mayoría de los contadores que conozco en Guadalajara. Pero aquí te vas a quedar estancada. Yo no te puedo ofrecer más de lo que ya te doy». Hizo una pausa, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mi primo vive en Los Ángeles, California. Tiene un taller mucho más grande que este. Necesita gente, gente de confianza». Catalina sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Me está diciendo que me vaya a Estados Unidos?» Don Felipe asintió. «No te estoy diciendo que lo hagas. Te estoy diciendo que lo pienses». «Aquí tienes este dinero, son 5,000 pesos. Los he estado ahorrando de las comisiones que te corresponden por los tratos que has conseguido. Si decides irte, te pago el coyote. Si decides quedarte, el dinero es tuyo. De todas formas, te lo ganaste». Esa noche Catalina no durmió. Miraba a sus hermanos amontonados en el colchón, a su madre que roncaba suavemente después de otro día de lavar ropa, a su padre que ni siquiera había llegado a casa.
Pensaba en la maestra Guadalupe, quien le había dicho años atrás que tenía un cerebro brillante. Pensaba en todas las veces que había ido a dormir con hambre, en las veces que había visto a su madre llorar por no tener dinero para la medicina, en los sueños que se había obligado a enterrar porque la supervivencia era más urgente que soñar. Pero ahora había una oportunidad real. Y Catalina Mendoza había aprendido hacía mucho tiempo que las oportunidades no tocan la puerta dos veces. A la mañana siguiente, con las manos temblando pero la voz firme, le dijo a su madre: «Me voy a ir al norte, voy a conseguir dinero de verdad, y voy a sacarlos de esta miseria». Lucía la miró con una mezcla de terror y orgullo. «Eres igualita a mí cuando tenía tu edad, terca y valiente». Le acarició la mejilla. «Ten cuidado, mi niña, el camino es peligroso». 2 semanas después, Catalina estaba en la parte trasera de una camioneta Toyota vieja, escondida entre 20 personas más, cruzando el desierto de Sonora hacia Arizona. Tenía 14 años. Llevaba $400 cosidos en el forro de su pantalón y un papel arrugado con el teléfono del primo de don Felipe. No tenía idea de que ese viaje cambiaría no solo su vida, sino las vidas de miles de personas que ni siquiera había conocido todavía. El cruce del desierto duró 3 días que parecieron 3 años. El calor durante el día era insoportable, como si el mismo infierno se hubiera abierto sobre sus cabezas. Por las noches, el frío era tan intenso que Catalina tenía que abrazarse a sí misma para no temblar. El coyote que los guiaba era un hombre delgado de mirada dura llamado el Chino, quien los trataba más como ganado que como seres humanos. El que se quede atrás, se queda. «No voy a arriesgar al grupo por nadie», había dicho antes de partir. En el segundo día, una mujer embarazada empezó a tener contracciones. El Chino ni siquiera se detuvo. «No es mi problema. O camina o la dejamos». Catalina, que era la más joven del grupo, fue quien se quedó atrás con ella, sosteniéndola mientras caminaban lentamente. Otra mujer mayor, doña Carmen, también se quedó. Juntas lograron mantener el paso del grupo hasta que llegaron a una casa de seguridad en un pueblo cerca de Tucson. Allí, hacinados en una habitación sin ventanas con otros 30 migrantes, Catalina vivió 4 días que nunca olvidaría. No había suficiente comida. El agua estaba racionada. 2 hombres intentaron robarle su dinero mientras dormía, pero ella había aprendido a dormir con un ojo abierto. Los enfrentó con un pedazo de vidrio roto que había encontrado en el piso. «Toquen mi dinero y les juro que me los llevo conmigo», les dijo con una voz que no parecía de una niña de 14 años. Los hombres retrocedieron. Llegaron a un vecindario de Pico Union, en el centro de Los Ángeles, justo cuando el sol se estaba poniendo. Las calles estaban llenas de gente hablando español, música norteña saliendo de los radios, olor a tacos y a gasolina. Catalina bajó del auto con su pequeña mochila y miró alrededor. Los edificios eran más altos de lo que había visto jamás. Había más carros en una cuadra que en todo San Juan de los Lagos. Se sintió pequeña e insignificante, pero también sintió algo más: esperanza.
El taller de Antonio Carranza, el primo de don Felipe, era 5 veces más grande que el taller donde había trabajado en México. Había 10 mecánicos, 3 recepcionistas y un flujo constante de clientes. Antonio era un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y una barriga prominente que hablaba de años de buena comida. Mi primo me habló maravillas de ti. Dice que eres un genio con los números, le dijo mientras le mostraba la oficina. Pero aquí las cosas son más complicadas. Tenemos que lidiar con seguros, con permisos, con impuestos. ¿Crees que puedas manejarlo? Catalina miró los archiveros desbordantes de papeles, la computadora vieja en el escritorio, las cajas de facturas sin organizar. Sí, respondió simplemente. Antonio sonrió. Bueno, vamos a ver. Te voy a pagar $150 a la semana, cash, y puedes dormir en el cuarto de atrás hasta que encuentres algo mejor. Era más dinero del que Catalina había visto en su vida. En México ganaba 75 pesos a la semana, que equivalían a menos de $7. Aquí ganaría más de 20 veces eso. Los primeros meses fueron de adaptación brutal. El idioma era la primera barrera. Aunque todos en el taller hablaban español, los clientes y los proveedores hablaban inglés. Catalina compró un diccionario español-inglés usado y todas las noches, después de trabajar 12 horas, se quedaba estudiando. Memorizaba 30 palabras cada noche: invoice, receipt, estimate, deductible, liability. Las repetía hasta que se quedaba dormida, pero los números eran universales y en eso ella era maestra. Rápidamente se dio cuenta de que el negocio de Antonio estaba perdiendo dinero por todos lados. No había un sistema organizado de inventario. Compraban refacciones que ya tenían. No seguían a los clientes que debían dinero. Los empleados robaban tiempo, llegando tarde y saliendo temprano sin que nadie llevara un registro. En 3 meses, Catalina había implementado un sistema de organización que aumentó la rentabilidad del taller en un 30%. Antonio estaba asombrado. ¿Cómo demonios aprendiste a hacer todo esto?, le preguntó un día mientras revisaban los libros. Viéndote, respondió Catalina. Y cometiendo errores hasta encontrar qué funciona. Le mostró el cuaderno donde llevaba anotadas todas las transacciones, organizado por categorías. Mira, aquí puedes ver exactamente dónde estamos gastando de más. Y aquí puedes ver quiénes son los clientes que siempre pagan a tiempo y quiénes son los que siempre dan problemas. A los 6 meses de estar en Los Ángeles, Catalina ya le había mandado a su madre más dinero del que su padre había ganado en toda su vida. $2,000 que permitieron que sus hermanos volvieran a la escuela, que repararan el techo de la casa, que compraran un refrigerador usado. Cada vez que iba a Western Union a hacer un envío, sentía una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo porque estaba cumpliendo su promesa, culpa porque ella estaba en Estados Unidos mientras su familia seguía en México. Pero Catalina no era de las que se quedaban quietas. Mientras trabajaba en el taller, se había inscrito en clases nocturnas de inglés en el centro comunitario local. Ahí conoció a Elena Vargas, una mujer mexicana de unos 30 años que trabajaba como asistente legal y que se convertiría en su mentora y amiga. ¿Qué edad tienes?, le preguntó Elena la primera noche. 15, admitió Catalina. Madre Santa, ¿y tus papás dónde están? En México, vine sola.
Elena la miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Eres muy valiente, niña». «O muy terca. Probablemente las dos cosas». Elena tomó a Catalina bajo su ala. Le enseñó a moverse por la ciudad, a evitar ciertos vecindarios, a reconocer las patrullas de inmigración. Pero más importante, le enseñó a soñar más grande. «Trabajar en un taller está bien», le dijo una noche mientras tomaban café en un Denny's de la Pico Boulevard. «Pero tú eres demasiado inteligente para eso. ¿Has pensado en estudiar?» Catalina había pensado en eso todos los días desde que llegó. «No tengo papeles, no puedo ir a una universidad». Elena sonrió. «Hay maneras. Conozco a una consejera en el colegio comunitario. Déjame hacer algunas llamadas». 2 semanas después, Catalina estaba matriculada en el East Los Angeles College, con un nombre falso y documentos prestados. Era arriesgado, pero valía la pena. Tomaba clases de contabilidad y administración de empresas por las mañanas, trabajaba en el taller por las tardes y noches, dormía 5 horas si tenía suerte. Pero cada día se sentía más cerca de la vida que había imaginado en esas noches en San Juan de los Lagos, mirando el techo de lámina. Los profesores rápidamente notaron que había algo especial en esa estudiante callada que siempre se sentaba adelante y tomaba notas meticulosas. En la clase de contabilidad financiera, el profesor Morrison, un hombre afroamericano de unos 60 años que había trabajado en Wall Street antes de retirarse a la enseñanza, le devolvió su primer examen con una nota escrita en rojo. 100%. Impecable. Ven a verme en mis horas de oficina. Catalina fue, temiendo que hubiera descubierto que sus documentos eran falsos. Pero en cambio, el profesor Morrison le ofreció algo inesperado. «Necesito un asistente que me ayude a calificar exámenes y a preparar materiales para las clases. Paga $10 la hora. ¿Te interesa?» Era la primera vez que alguien le ofrecía un trabajo que no involucre, pero Catalina sentía que algo faltaba. Todas las noches, cuando cerraba los libros del taller, veía los márgenes de ganancia, veía cuánto dinero se quedaba las compañías de seguros, cuántos aros tenían que saltar los clientes para recibir pagos por accidentes. «Esto es un robo», le dijo una noche a Elena mientras cenaban tacos en el puesto de Don Chuy. «Las aseguradoras se llevan todo. La gente paga primas altísimas y cuando tienen un accidente les dan 1000 excusas para no pagar». Elena, quien ahora trabajaba como paralegal en una firma de abogados de lesiones personales, asintió. «Así funciona el sistema. Es injusto, pero es el sistema». Catalina sacudió la cabeza. «Pues el sistema está mal. Tiene que haber una manera mejor». Esa conversación plantó una semilla. Durante los siguientes meses, Catalina empezó a investigar obsesivamente sobre la industria de seguros. Leía todo lo que caía en sus manos. Tomó una clase en línea sobre seguros de auto. Habló con agentes, con ajustadores, con abogados, y empezó a ver un patrón. La comunidad latina, especialmente los inmigrantes, era sistemáticamente explotada por las aseguradoras. Les cobraban más porque vivían en códigos postales peligrosos. Les negaban cobertura porque no tenían historial crediticio. Les vendían pólizas inadecuadas porque no entendían la letra pequeña en inglés.
Era un sistema diseñado para extraer dinero de las personas más vulnerables. Una noche, Catalina se sentó con Antonio en su oficina después de que todos se habían ido. «Quiero abrir mi propia agencia de seguros», le dijo sin rodeos. Antonio casi se atraganta con su café. «¿Qué? ¿De dónde sacaste esa idea loca?» «No es loca», respondió ella, sacando un cuaderno lleno de notas y cálculos. «Mira, cada cliente que viene aquí necesita seguro. Muchos de ellos ni siquiera tienen o tienen pólizas que no les sirven. Si yo pudiera ofrecerles seguros justos, en español, explicándoles exactamente qué están comprando, sería un negocio enorme». Antonio revisó las notas. Tenía que admitir que la lógica era sólida. «Pero Cata, tú no tienes papeles. No puedes sacar una licencia de agente de seguros». Ella lo sabía. Era el obstáculo más grande. Pero Catalina Mendoza había cruzado el desierto a los 14 años. Había sobrevivido en una ciudad desconocida sin hablar el idioma. Había estudiado y trabajado al mismo tiempo durante 4 años. No iba a dejar que un pedazo de papel la detuviera ahora. «Voy a encontrar la manera», dijo con la misma determinación que había mostrado cuando tenía 11 años y se presentó en su taller en San Juan de los Lagos. Antonio suspiró. Conocía esa mirada. «¿Qué necesitas de mí?» Catalina sonrió. «Un socio. Alguien con papeles que pueda sacar las licencias. Alguien en quien confíe». Antonio se reclinó en su silla, mirándola con una mezcla de exasperación y admiración. «Eres imposible, ¿sabes? Igual que mi primo dijo». Extendió la mano. «Está bien, hagámoslo, pero con una condición. Yo pongo el nombre y las licencias, pero tú manejas todo. Este es tu sueño, no el mío». Los siguientes 2 años fueron los más desafiantes de la vida de Catalina. Conseguir que Antonio obtuviera su licencia de agente de seguros tomó 6 meses de estudio intensivo. Catalina preparó todos los materiales, diseñó un plan de estudios, hasta tomó el examen de práctica por él decenas de veces. Cuando finalmente aprobó en su tercer intento, celebraron con carne asada en el taller. Pero eso era solo el principio. Necesitaban capital inicial, relaciones con compañías aseguradoras, una oficina, sistemas de computación. Catalina había ahorrado $20,000 de sus años trabajando, pero necesitaban al menos 50,000 para empezar apropiadamente. Antonio puso 15,000. Faltaban otros 15,000. Aquí fue donde Elena entró de nuevo. Su jefa, la abogada Sarah Zimmerman, era una mujer judía de unos 50 años que había construido una próspera firma de lesiones personales desde cero. Cuando Elena le contó sobre el plan de Catalina, Sarah pidió una reunión. «Quiero escucharlo directo de ella», dijo. Catalina se presentó en las oficinas de Zimmerman & Associates, en el piso 20 de un edificio en el centro de Los Ángeles, con un traje que había comprado usado en una tienda de segunda mano y un portafolio lleno de proyecciones financieras que había preparado meticulosamente. Estaba aterrada, pero no lo demostró. Sarah Zimmerman era una mujer bajita de cabello rojo y ojos penetrantes que te hacían sentir que podía ver directo a tu alma. «Elena me dice que quieres abrir una agencia de seguros para servir a la comunidad latina», comenzó Sarah después de los saludos formales. «¿Por qué?» Catalina respiró profundo. «Porque he visto cómo el sistema abusa de mi gente. Porque he visto a familias destruidas financieramente por accidentes que su seguro debería haber cubierto.
porque conozco los números y sé que se puede hacer de manera ética y aún así ser rentable. Le mostró sus proyecciones. En 5 años podemos tener 3 oficinas. En 10 podemos tener 20. El mercado está ahí. Solo necesita alguien que lo sirva con respeto. Sara escuchó en silencio revisando los números. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Y de dónde sacaste esta experiencia en seguros? Catalina decidió ser honesta. De observar, de estudiar, de ver qué está mal en el sistema actual y pensar en cómo arreglarlo. Sara asintió lentamente. Elena también me contó tu historia, que cruzaste sola de México a los 14, que trabajaste y estudiaste al mismo tiempo, que no tienes papeles. El corazón de Catalina se detuvo. Pensó que la reunión había terminado, pero Sara continuó. Mi abuela llegó de Polonia sin nada. No hablaba inglés, la discriminaban por ser judía. Construyó un negocio de costura desde su apartamento y eventualmente pudo mandar a mi madre a la universidad. Se quitó los lentes. Veo esa misma hambre en ti. Ese mismo impulso. Te voy a decir algo. El estatus migratorio es temporal. El carácter es permanente. Abrió su chequera. Te voy a prestar los $15,000 que te faltan, sin intereses. Me pagas cuando puedas, pero tengo 2 condiciones. Catalina no podía creer lo que estaba escuchando. Las que sean, dijo con la voz quebrada. Primera, vas a contratar a Elena como tu directora de operaciones. Es brillante y la estoy desaprovechando aquí. Segunda, cuando este negocio sea exitoso, y será exitoso, vas a ayudar a otras mujeres como tú. Vas a ser la escalera que alguien más pueda subir. Catalina sintió las lágrimas correr por sus mejillas por primera vez en años. Se lo prometo. Seguros Mendoza en Carranza abrió sus puertas un lluvioso día de marzo del 2008, justo cuando la crisis financiera empezaba a golpear al país. La oficina era pequeña, un local de 200 metros cuadrados en el mismo edificio del taller de Antonio en Pico Unión. Tenían 3 escritorios, 2 computadoras, un teléfono y una impresora. Y tenían algo más, una visión clara de a quién servían y cómo lo iban a hacer. El primer cliente fue don Esteban, un jardinero de 62 años que había tenido su seguro de auto cancelado porque tuvo 2 multas de tránsito menores. Las otras aseguradoras le querían cobrar $300 al mes. Catalina y Elena revisaron su historial completo. Encontraron una compañía dispuesta a asegurar conductores de alto riesgo y le consiguieron una póliza por $180 mensuales con mejor cobertura. Don Esteban lloró en la oficina. Nadie nunca me había tratado así, dijo, como si importara. Esa fue la filosofía desde el día 1. Tratar a cada cliente como si importara. Explicar cada detalle de las pólizas en español. Estar disponibles cuando tuvieran un accidente, no solo para venderles, pelear por ellos contra las aseguradoras cuando intentaran negarles cobertura. La palabra se corrió rápido en la comunidad. En 6 meses tenían 200 clientes, en un año 500, en 2 años 1,500. El crecimiento fue orgánico pero constante. Catalina y Elena trabajaban 16 horas al día, 7 días a la semana. Contrataron a su primer empleado, luego a un segundo, luego a un tercero. Cada peso que ganaban lo reinvertían en el negocio. Mejor tecnología, mejor capacitación,
mejores relaciones con las compañías aseguradoras. Para el 2012, 4 años después de abrir Seguros Mendoza en Carranza, tenía 5 oficinas en Los Ángeles y acababa de abrir una sexta en el condado de Orange. Ese día casi llegó en el otoño del 2012. Catalina estaba en la oficina principal revisando los números trimestrales cuando Elena entró pálida como un papel. Hay 2 agentes de ICE preguntando por ti en la recepción. El mundo de Catalina se detuvo. Había planeado para este momento durante años, pero ahora que estaba aquí, sintió que las piernas no le respondían. «Diles que no estoy», susurró. Elena negó con la cabeza. «Ya saben que estás aquí. Vieron tu carro». Catalina se obligó a respirar. Pensó en su madre en México, en sus hermanos que ahora estaban en la universidad gracias al dinero que ella mandaba. En los más de 3,000 clientes que dependían de su negocio, en las 12 familias que empleaba. No podía dejarlo todo así. Se alisó el vestido, se limpió el sudor de las manos y salió a la recepción con la cabeza en alto. Los 2 agentes eran un hombre y una mujer, ambos con ese aire de aburrimiento burocrático de quien hace este trabajo todos los días. «¿Catalina Mendoza?», preguntó el hombre. «Soy yo», respondió ella con voz firme. El agente sacó unos papeles. «Tenemos información de que está trabajando en este país sin documentación legal. Vamos a necesitar que nos acompañe para verificar su estatus migratorio». Antes de que Catalina pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Era Sarah Zimmerman, seguida por otro abogado de su firma. «Agentes, soy la abogada de la señorita Mendoza. No va a ir a ningún lado sin una orden judicial». Sacó su teléfono. «Y en este momento estoy llamando al reportero de asuntos de inmigración del Los Angeles Times. ¿Saben cuántos trabajos creó mi clienta? ¿Cuántos millones paga en impuestos cada año a través de su sociedad? Va a ser una historia muy interesante». Los agentes intercambiaron miradas. Esto claramente no era lo que esperaban. «Señora, solo estamos haciendo nuestro trabajo», dijo la mujer con menos convicción. Sarah no bajó el teléfono. Su trabajo es ir tras criminales peligrosos, no tras mujeres empresarias que han contribuido más a este país de lo que ustedes contribuirán en toda su vida. Fue entonces cuando Catalina notó las cámaras. Elena había llamado no solo a Sarah, sino también a Univisión. El reportero ya estaba filmando. Los agentes de IC, viendo que esto se estaba convirtiendo en un circo mediático, decidieron retirarse. «Vamos a volver con la documentación apropiada», dijeron antes de salir. Catalina se desplomó en una silla temblando. Sarah se sentó a su lado. «Esto no se va a acabar aquí, Catalina. Es hora de que hablemos de opciones reales». Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones legales. Sarah trajo a una especialista en inmigración, la abogada Patricia Chen, quien revisó el caso meticulosamente. «Es complicado», admitió Patricia. «No califica para DACA porque llegó muy joven, no tiene visa de trabajo, pero...» Hizo una pausa significativa. «Hay algo llamado Visa U, para víctimas de crímenes que ayudan a las autoridades, y también están explorando nuevas opciones para empresarios que han creado empleos. Pero el proceso sería largo, de años potencialmente. Mientras tanto, Catalina vivía con la espada de Damocles sobre su cabeza. Cada día esperaba que volvieran.
Empezó a tener pesadillas donde la deportaban y todo lo que había construido se desmoronaba. Elena prácticamente se mudó a su departamento para acompañarla. No estás sola en esto, le repetía cada noche. Fue durante este período más oscuro cuando Catalina recibió una llamada que cambiaría todo. Era de su madre. Toño, su hermano menor, había sido aceptado en el Tecnológico de Monterrey, una de las mejores universidades de México. Está estudiando ingeniería industrial, mija, dijo Lucía con orgullo. Dice que quiere ser como tú, que quiere crear un negocio que ayude a la gente. Catalina lloró escuchando las palabras. Todo por lo que había luchado, todo el miedo y el sacrificio había valido la pena para ese momento, pero sabía que no podía seguir viviendo en las sombras. En enero del 2013 tomó una decisión radical. Haría pública su historia, completamente pública. Le dijo a Sara su plan y la abogada casi tuvo un ataque. ¿Estás loca? Eso es como pintarte un blanco en la espalda. Pero Catalina ya lo había decidido. Si me van a deportar, que sea peleando, pero no voy a seguir escondida. Mi historia puede ayudar a cambiar la conversación sobre inmigración. En febrero del 2013, Catalina Mendoza apareció en la portada de la sección de negocios del Los Angeles Times con el título Emprendedora indocumentada crea imperio de seguros. El artículo detallaba su historia completa, cómo había cruzado la frontera a los 14, cómo había trabajado y estudiado, cómo había construido un negocio que ahora empleaba a 50 personas y servía a más de 6,000 clientes. El artículo se volvió viral, CNN lo recogió, luego MSNBC, luego The New York Times. De repente, Catalina Mendoza era la cara de un nuevo debate sobre inmigración. No el estereotipo del inmigrante que robaba trabajos, sino una mujer que había creado trabajos, que pagaba impuestos, que contribuía a su comunidad. Las reacciones fueron polarizadas. La mitad del país la llamaba heroína. La otra mitad criminal que debería ser deportada inmediatamente. Los comentarios en línea eran viscerales. Esta es exactamente la clase de persona que queremos en este país. La ley es la ley, no importa qué tan exitosa sea. La presión política fue intensa. ICE estaba recibiendo miles de llamadas exigiendo su deportación y miles más exigiendo que la dejaran en paz. El caso llegó hasta la oficina del gobernador de California, Jerry Brown, quien hizo un comentario público. Catalina Mendoza representa lo mejor del sueño californiano. Su caso demuestra por qué necesitamos reforma migratoria integral. Mientras tanto, Catalina seguía trabajando, seguía sirviendo a sus clientes, seguía construyendo su negocio. Si iba a ser deportada, no sería porque ella se rindió. En marzo del 2013 recibió una llamada de la Casa Blanca. Un asistente del presidente Obama quería saber si estaría dispuesta a testificar ante el Congreso sobre reforma migratoria. Catalina casi se desmaya. «El presidente sabe quién soy». El asistente rió. «Todo el país sabe quién eres ahora». En abril del 2013, Catalina Mendoza, de 24 años, se sentó ante el Comité Judicial del Senado y contó su historia. Habló de San Juan de los Lagos, de vender tamales a los 11 años, del desierto, de trabajar 16 horas al día, de estudiar por las noches, de crear un negocio ético que servía a una comunidad desatendida. «No estoy aquí para decir que lo que hice fue legal», dijo claramente. «Crucé la frontera ilegalmente, trabajé sin permiso». «Lo sé,
Pero estoy aquí para decir que soy más que esa decisión que tomé cuando tenía 14 años y estaba desesperada. Nada cambió inmediatamente después del testimonio. La reforma migratoria seguía estancada en el Congreso. Pero algo había cambiado en Catalina. Ya no tenía miedo. Había contado su historia al mundo entero y el cielo no se había caído. Más importante aún, había recibido miles de cartas de otras personas indocumentadas diciéndole que se sentían menos solas, menos avergonzadas, más esperanzadas. En julio del 2014, después de un año y medio de batalla legal intensiva, Patricia Chen entró a la oficina de Catalina con una sonrisa enorme. Tengo noticias, buenas noticias. Había logrado conseguir que el caso de Catalina fuera considerado para algo llamado acción diferida por interés público. No era ciudadanía. No era ni siquiera residencia, pero era un permiso temporal para quedarse y trabajar legalmente mientras su caso permanente se procesaba. Vas a poder vivir sin miedo, al menos por ahora, dijo Patricia. Catalina lloró en su oficina durante una hora. Llamó a su madre, quien también lloró. Llamó a don Felipe en San Juan de los Lagos, quien ya tenía 82 años. Siempre supe que eras especial, mija, dijo con voz temblorosa. Desde ese día que llegaste a mi taller con tus pies descalzos y me dijiste que podías hacer el trabajo, siempre lo supe. Con su situación legal más estable, Catalina pudo enfocarse completamente en expandir el negocio. Para el 2015, Seguros Mendoza en Carranza tenía 15 oficinas en California y acababan de abrir la primera en Texas. La compañía ya no era pequeña. Era una empresa mediana con ingresos anuales de $30 millones. Pero Catalina nunca perdió de vista por qué había comenzado. Cada nueva oficina se abría en comunidades desatendidas. Cada empleado recibía salario justo y beneficios completos. Cada cliente era tratado con el mismo respeto que ella hubiera querido recibir cuando llegó sin nada. Y entonces recordó la segunda promesa que le había hecho a Sarah Zimmerman: ser la escalera que otros pudieran subir. En el 2016, Catalina creó la Fundación Mendoza para Emprendedores Inmigrantes. Con $1 millón de capital inicial de sus propias ganancias, la fundación ofrecía microcréditos, mentoría y capacitación empresarial a inmigrantes que querían iniciar sus propios negocios. El primer año ayudaron a 25 personas. El segundo año, 75. Para el 2018, habían ayudado a más de 200 personas a abrir todo tipo de negocios: restaurantes, servicios de limpieza, talleres mecánicos, servicios de contabilidad. María, una mujer salvadoreña que había llegado huyendo de la violencia con sus 3 hijos, usó un microcrédito de $5,000 para abrir una panadería en Boyle Heights. 3 años después, tenía 2 locales y empleaba a 15 personas. Catalina me dio algo más valioso que dinero, dijo María en una entrevista. Me dio la creencia de que yo también podía hacerlo, que mi historia no tenía que ser solo de supervivencia, sino de éxito. Pero no todo fue éxito en línea recta. En el 2017, una de las compañías aseguradoras con las que trabajaban intentó cancelar su contrato masivamente, alegando que los clientes de Catalina eran demasiado riesgosos. Era un movimiento claramente discriminatorio.
Las estadísticas mostraban que sus clientes no tenían más accidentes que el promedio, pero la aseguradora había decidido que servir a comunidades inmigrantes era un riesgo reputacional. Catalina podría haber aceptado la derrota, buscar otras aseguradoras. En cambio, contrató al mejor bufete de abogados de derechos civiles de California y demandó por discriminación. No se trata solo de mi negocio, dijo en una conferencia de prensa, se trata de que toda una comunidad sea tratada como si fuera de segunda clase. El caso duró 1 año y medio. La aseguradora tenía recursos casi ilimitados, pero Catalina tenía algo más poderoso: la verdad y una comunidad entera detrás de ella. En agosto del 2018 ganaron. La aseguradora no solo tuvo que restaurar el contrato, sino pagar $10 millones en daños punitivos, la mitad de los cuales Catalina donó a organizaciones de derechos de inmigrantes. Esto envía un mensaje claro, dijo su abogado principal en los escalones de la corte. No pueden discriminar contra comunidades enteras y salirse con la suya. Para el 2019, 10 años después de abrir su primera oficina, Seguros Mendoza en Carranza se había convertido en una de las agencias de seguros independientes más grandes del suroeste de Estados Unidos. 24 oficinas, 150 empleados, más de 30,000 clientes. Catalina, ahora de 30 años, era frecuentemente invitada a hablar en universidades, conferencias de negocios, eventos comunitarios. Su historia se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios. Pero ella nunca olvidó de dónde venía. Cada año, en el aniversario de cruzar la frontera, Catalina hacía un viaje de regreso a San Juan de los Lagos. Visitaba la casa de lámina donde había crecido, aunque ya no vivía nadie ahí. Sus hermanos ahora tenían sus propias casas, trabajos profesionales. Su madre vivía en una casa bonita que Catalina le había comprado. Su padre había muerto años atrás de cirrosis, pero antes de morir se había disculpado con sus hijos por todos los años perdidos. En uno de esos viajes, en el 2019, Catalina visitó la primaria donde había estudiado hasta 5º grado. La maestra Guadalupe, ahora de 78 años y retirada, estaba allí esperándola. Se abrazaron y lloraron. «Siempre supe que harías cosas grandes», dijo la maestra con lágrimas en los ojos, «pero nunca imaginé esto». Catalina le dio un sobre. Adentro había un cheque por $100,000 para crear una biblioteca en la escuela con el nombre de la maestra Guadalupe. «Usted fue la primera persona que me hizo creer que podía ser más que mi circunstancia», dijo Catalina. «Esto es solo una pequeña forma de agradecerle». También visitó el taller de don Felipe, aunque él ya había fallecido. Su hijo ahora lo manejaba. «Mi padre habló de usted hasta su último día», le dijo el hijo. «Decía que usted fue la mejor decisión de contratación que hizo en su vida». Catalina rió entre lágrimas. «Fue un riesgo. Yo tenía 11 años. A veces los mejores riesgos son los que parecen más locos», respondió él. De regreso en Los Ángeles, Catalina recibió noticias que había estado esperando durante 6 años. Su petición de residencia permanente había sido finalmente aprobada. Después de todos los testimonios, todas las batallas legales, todos los titulares, finalmente tenía su green card. Ya no estaba en limbo legal. Ya no tenía que vivir con miedo. Organizó una pequeña celebración en la oficina principal.
Elena, Antonio, Sara, Patricia Chen, todos los que habían sido parte de su jornada estaban allí. «Quiero decir algo», dijo Catalina alzando su copa de sidra, porque nunca había desarrollado gusto por el alcohol después de ver lo que le hizo a su padre. Cuando crucé esa frontera hace 16 años, tenía 14 años y $400 cosidos en mi pantalón. No tenía idea de lo que me esperaba. Hubo momentos en los que pensé que no iba a lograrlo. Que iba a terminar siendo otra estadística, otra persona que murió en el desierto, o que fue deportada, o que simplemente se rindió. Hizo una pausa, mirando a cada persona en el cuarto. «Pero ustedes no me dejaron rendirme. Don Felipe, que en paz descanse, me dio la primera oportunidad. Antonio creyó en mí cuando otros no lo hicieron. Elena ha sido mi hermana cuando mi familia estaba a 1500 millas de distancia. Sara me prestó dinero cuando ningún banco lo haría. Patricia peleó por mí cuando el sistema quería expulsarme. Las lágrimas corrían libremente ahora. Y los miles de clientes que confiaron en una niña que apenas hablaba inglés para proteger lo más importante. La celebración duró hasta tarde en la noche. Pero incluso en ese momento de triunfo, Catalina ya estaba pensando en el siguiente paso. Tener su green card significaba que finalmente podía viajar libremente. Podía visitar a su familia sin miedo de no poder regresar. Y también significaba que podía cumplir el sueño que había estado gestando durante años, expandir sus esfuerzos filantrópicos no solo en Estados Unidos, sino también en México. En enero del 2020, justo antes de que la pandemia cambiara el mundo, Catalina abrió la primera oficina de la Fundación Mendoza en Guadalajara, Jalisco. El objetivo era ambicioso: proveer microcréditos y capacitación empresarial a mujeres en comunidades rurales que querían iniciar sus propios negocios. «Las mujeres como mi madre», explicó Catalina en la ceremonia de apertura, «que tienen la inteligencia y el impulso, pero nunca tienen acceso al capital o a la educación». El programa comenzó con 20 mujeres en San Juan de los Lagos y pueblos aledaños. Cada una recibió entre 5,000 y 15,000 pesos en capital inicial, además de 6 meses de capacitación en contabilidad básica, mercadeo y administración de negocios. Catalina personalmente diseñó el currículo basándose en todo lo que ella había aprendido de manera difícil durante años. Una de las primeras beneficiarias fue Rosario, una mujer de 45 años que había pasado toda su vida lavando ropa, igual que la madre de Catalina. Con el microcrédito, Rosario compró una lavadora industrial usada y empezó un servicio de lavandería que atendía a pequeños hoteles y restaurantes de la región. En 6 meses había pagado el préstamo completo. En un año había comprado una segunda lavadora y empleaba a 3 mujeres más. «Doña Catalina me devolvió mi dignidad», dijo Rosario en una entrevista local. «Ya no tengo las manos en carne viva. Mis hijas van a la escuela. Esta es la vida que siempre soñé». Pero entonces llegó marzo del 2020 y el mundo se detuvo. La pandemia de COVID-19 golpeó durísimo a la comunidad que Catalina servía. Los trabajadores indocumentados fueron los primeros en perder sus empleos. Las pequeñas empresas cerraban por docenas cada día. Los clientes de seguros llamaban desesperados, sin poder pagar sus primas, preguntando qué opciones tenían. Catalina convocó una reunión de emergencia con todo su equipo ejecutivo.
Elena, Antonio y los gerentes de todas las oficinas se conectaron por Zoom. «Podemos hacer dos cosas», dijo Catalina. «Podemos proteger nuestras ganancias y dejar que nuestros clientes se hundan, o podemos recordar por qué empezamos este negocio». La decisión fue unánime. Implementaron un programa de aplazamiento de pagos sin penalidades para cualquier cliente que hubiera perdido su empleo. Crearon un fondo de emergencia de $2 millones para ayudar a clientes en crisis extrema con pagos directos. Convirtieron parte de sus oficinas en centros de distribución de alimentos. Las pérdidas fueron significativas. Terminaron el 2020 con ganancias 30% menores que el año anterior, pero no perdieron ni un solo empleado. Y más importante, no abandonaron a sus clientes. Cuando yo no tenía nada, hubo personas que me extendieron la mano, dijo Catalina en una entrevista con NPR. Ahora me toca a mí ser esa mano para otros. La comunidad no lo olvidó. Cuando las cosas empezaron a mejorar en el 2021, los clientes regresaron. Nuevos clientes llegaban específicamente porque habían escuchado cómo Seguros Mendoza Incarranza había tratado a la gente durante la pandemia. Para finales del 2021, no solo habían recuperado las pérdidas, sino que habían crecido un 15%. La lealtad no se compra, dijo Elena en una reunión de equipo. Se gana, y la ganamos. Durante este tiempo, Catalina también siguió expandiendo su trabajo filantrópico en México. La Fundación Mendoza había ayudado a más de 500 mujeres a iniciar negocios en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. La tasa de éxito era extraordinaria. 82% de los negocios seguían operando después de 3 años, muy por encima del promedio nacional de 40%. La diferencia es el apoyo continuo, explicó Laura Reyes, quien Catalina había contratado como directora de la Fundación en México. No solo les damos dinero y las dejamos solas, las acompañamos mes a mes, resolviendo problemas, conectándolas con recursos. En mayo del 2022, Catalina recibió una invitación que la dejó sin palabras. La Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, quería otorgarle un doctorado honorario en Administración de Empresas. Por sus contribuciones extraordinarias al emprendimiento social y su defensa incansable de las comunidades inmigrantes, decía la carta. Catalina, quien técnicamente nunca se había graduado de ninguna universidad, porque sus documentos habían sido falsos, iba a recibir el título académico más alto posible. El día de la ceremonia, en junio del 2022, Catalina estaba parada frente a miles de graduados y sus familias en el estadio de UCLA. Su madre había volado desde México, su primera vez en un avión, su primera vez en Estados Unidos después de 18 años de estar separadas por la frontera. Sus hermanos estaban allí. Antonio, Elena, Sara, todos estaban allí. Cuando le pusieron el birrete y la capa doctoral, Catalina sintió el peso completo de su jornada. En su discurso, habló directamente a los miles de jóvenes que la escuchaban. Yo no tuve el privilegio de sentarme en estas aulas. Aprendí en talleres mecánicos y en las calles de Los Ángeles. Aprendí de los errores y de las oportunidades que personas generosas me dieron. Pero ustedes tienen algo que yo no tuve: credenciales.
Educación formal. Puertas que se abrirán más fácilmente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Pero permítanme decirles algo. Esas puertas, esos títulos, esos privilegios vienen con una responsabilidad. La responsabilidad de recordar a aquellos que no tienen lo que ustedes tienen. De usar su educación no solo para enriquecerse, sino para levantar a otros, de ser la escalera que alguien más pueda subir. Los aplausos fueron atronadores. Varios estudiantes lloraban abiertamente. Esa noche, el video de su discurso se volvió viral con más de 10 millones de vistas en la primera semana. El reconocimiento trajo más oportunidades. En septiembre del 2022, Catalina fue invitada a unirse a la junta directiva de una de las compañías de seguros más grandes de Estados Unidos, precisamente una de las compañías con las que trabajaba. Era la primera persona abiertamente indocumentada en servir en la junta de una compañía Fortune 500. Esto no es solo por mí, dijo en su primera reunión de junta. Es por todas las personas que vienen detrás de mí. Estoy abriendo una puerta que otros podrán cruzar. Y usó esa posición exactamente para eso. Propuso e implementó programas para hacer los seguros más accesibles para comunidades de bajos ingresos. Peleó contra prácticas discriminatorias en la fijación de precios. Creó programas de capacitación y contratación específicamente dirigidos a jóvenes de comunidades desatendidas. Algunos en la junta pensaban que estaba siendo demasiado idealista. Los seguros son un negocio, no una caridad, le dijo un miembro de la junta con más de 30 años en la industria. Catalina sacó un reporte que había preparado meticulosamente. Mire estos números. Las comunidades que usted llama alto riesgo no tienen más accidentes que el promedio. Lo que tienen es menos dinero y menos opciones, entonces las tratamos peor. Eso no es negocio inteligente. Es discriminación envuelta en lenguaje corporativo. Puso el reporte frente a él. Y está costándole dinero a esta compañía porque hay millones de clientes potenciales que nunca considerarían comprarnos porque saben que los tratamos injustamente. El ejecutivo revisó los números, no pudo argumentar contra los hechos. Estaba la historia de Miguel, quien había llegado de Honduras huyendo de las pandillas. Catalina le dio su primer trabajo como asistente de oficina. 5 años después, Miguel era gerente regional y estaba estudiando para obtener su propia licencia de agente. Ella vio potencial en mí cuando yo no lo veía en mí mismo, dijo Miguel en una reunión de empleados. Estaba la historia de doña Carmen, la misma mujer que había ayudado a Catalina durante el cruce del desierto tantos años atrás. Catalina la había estado buscando durante años y finalmente la encontró en el 2021 viviendo en Las Vegas. Le ofreció un trabajo y una casa. «Usted se quedó conmigo cuando el coyote me iba a abandonar», le dijo Catalina. «Ahora me toca a mí quedarme con usted». Doña Carmen lloró. Había estado limpiando hoteles del Strip durante 15 años, apenas sobreviviendo. Y estaban las miles de historias de clientes que nunca se convirtieron en titulares, pero que eran igual de importantes. La familia que pudo recuperarse después de un accidente porque su seguro realmente cubrió lo que debía cubrir. El joven que pudo comprar su primer auto porque Catalina le ayudó a conseguir seguro asequible a pesar de su historial limitado. La abuela que pudo dejar herencia a sus nietos porque tenía el seguro de vida correcto.
En octubre del 2023, Catalina recibió el Premio Nacional de Emprendimiento Latino de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos. En su discurso de aceptación, contó una historia que nunca había compartido públicamente. Cuando tenía 17 años, dormía en el cuarto trasero del taller de Antonio. Una noche estaba tan cansada, tan abrumada, tan asustada, que escribí una carta de despedida. Pensé que sería más fácil rendirme, desaparecer. El salón quedó en silencio absoluto. ¿Saben qué me detuvo?, continuó Catalina. Un cliente, un señor mayor llamado Don Esteban, nuestro primer cliente. Llegó a la oficina al día siguiente con un pan dulce. Dijo que su esposa lo había horneado y quería compartirlo conmigo porque le había ayudado a renovar su seguro. Un gesto tan simple, tan pequeño. Su voz se quebró ligeramente, pero me recordó que lo que estaba haciendo importaba, que yo importaba, que había personas que me necesitaban. Así que si ustedes están pasando por un momento oscuro, si sienten que no pueden seguir, quiero que recuerden esto. Sus vidas tienen un impacto que ustedes ni siquiera pueden medir. Hay personas que todavía no conocen cuyas vidas van a cambiar porque ustedes decidieron seguir adelante. No se rindan. El mundo los necesita. Los más de 1000 asistentes se pusieron de pie en una ovación que duró 5 minutos. Pero quizás el momento más significativo llegó en diciembre del 2023. Catalina había sido invitada de regreso a San Juan de los Lagos para la inauguración de un nuevo centro comunitario que la Fundación Mendoza había financiado. El centro ofrecería clases de computación, inglés, habilidades empresariales y tendría una biblioteca con 5000 libros. Se llamaría Centro Comunitario Lucía Mendoza, en honor a su madre. El día de la inauguración, casi todo el pueblo estaba allí. Lucía, ahora de 56 años, pero pareciendo mucho mayor después de una vida de trabajo duro, cortó el listón con las manos que todavía mostraban las cicatrices del lavado de ropa durante décadas. Mi hija hizo todo esto, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi Cata, la niña que vendía tamales descalza. Miren lo que hizo. Catalina abrazó a su madre por largo rato. Veía en el público las caras de niños que le recordaban a ella misma a esa edad, con zapatos rotos o sin zapatos, con ropa remendada, con esa mirada de hambre no solo de comida, sino de oportunidad. Este centro es para ustedes, dijo dirigiéndose a los niños. Para que no tengan que cruzar un desierto para encontrar sus sueños, para que puedan construir esos sueños aquí, en su propia tierra, rodeados de su familia. Después de la ceremonia, una niña de unos 10 años se acercó tímidamente a Catalina. ¿Es cierto que usted vendía tamales cuando tenía mi edad?, preguntó. Catalina se agachó para quedar a su altura. Sí, es cierto. La niña miró sus pies. Yo también vendo tamales, con mi mamá, para ayudar. Catalina sintió que el tiempo se detuvo. Era como verse a sí misma 20 años atrás. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Sofía, respondió la niña. ¿Y vas a la escuela, Sofía? La niña asintió. Sí, pero a veces tengo que faltar para ayudar a mi mamá. Catalina sacó una tarjeta de su bolsa y un billete de 500 pesos. Quiero que le des esto a tu mamá y quiero que le digas que Catalina Mendoza va a pagar por todos tus estudios. Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, todo.
Pero con una condición. Tienes que prometer que vas a estudiar mucho y que un día vas a ayudar a otras niñas como tú. Sofía la miró con ojos enormes. ¿De verdad? De verdad, confirmó Catalina. Alguien creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Ahora yo creo en ti. La niña la abrazó con tanta fuerza que Catalina apenas podía respirar. Cuando la madre de Sofía se dio cuenta de lo que había pasado, colapsó llorando. ¿Por qué?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué hace esto por nosotros? Ni siquiera nos conoce. Sí los conozco, respondió Catalina. Las conozco perfectamente, porque ustedes son mi madre y yo hace 23 años. Esa noche, Catalina decidió algo. Cada año, la Fundación Mendoza seleccionaría 10 niñas de comunidades pobres de México y pagaría por su educación completa. Se llamaría el Programa Sofía. Y en cada cohort, al menos una de las becarias tendría que ser una niña que trabajara vendiendo algo para ayudar a su familia. De regreso en Los Ángeles, una semana después, Catalina se sentó en su oficina mirando las fotografías en la pared. Estaba la foto del taller de don Felipe, la foto de su primera oficina con Elena y Antonio, la foto del día que testificó ante el Congreso, la foto de su graduación honoraria en UCLA, y ahora había agregado una foto de Sofía con sus ojos llenos de esperanza. Elena entró con 2 tazas de café. Después de 15 años trabajando juntas, ya no necesitaban muchas palabras para comunicarse. Se sentaron en silencio por un momento. ¿En qué piensas?, preguntó Elena finalmente. Catalina sonrió. En cómo todo es un círculo. Don Felipe me dio una oportunidad cuando tenía 11 años. Eso me llevó aquí. Y ahora yo le di una oportunidad a Sofía, y quién sabe dónde la llevará a ella. ¿Crees que ella va a ser como tú?, preguntó Elena. No, respondió Catalina. Va a ser mejor que yo. Porque va a tener algo que yo nunca tuve. Alguien que crea en ella desde el principio. No va a tener que cruzar un desierto. No va a tener que trabajar 16 horas al día sin saber si va a funcionar. Va a poder enfocarse solo en aprender y crecer. Hizo una pausa. Esa es la diferencia entre sobrevivir y prosperar. El teléfono de Catalina sonó. Era un número de Washington, D.C. que no reconocía. Contestó dudosa. Señorita Mendoza, habla James Chen de la oficina del secretario de Comercio. El secretario quiere saber si estaría dispuesta a servir en el Consejo Asesor Presidencial de Emprendimiento e Innovación. Catalina casi deja caer el teléfono. Era uno de los consejos asesores más prestigiosos del país, compuesto por los CEO de las compañías más exitosas de Estados Unidos. Sí, por supuesto, balbuceó. Después de finalizar la llamada, miró a Elena con expresión de shock. Me acaban de invitar al Consejo Asesor Presidencial de Emprendimiento. Elena gritó y la abrazó. Por Dios, Cata, vas a asesorar al presidente. Catalina rió, pero también sintió el peso de la responsabilidad. No es solo por mí, Elena. Es una oportunidad de cambiar políticas que afectan a millones de personas como nosotras. En enero del 2024, Catalina asistió a su primera reunión del Consejo en la Casa Blanca. Estaba sentada en la misma mesa que los fundadores de compañías tecnológicas multimillonarias, magnates de bienes raíces, herederos de fortunas generacionales. Y ella, una exvendedora de tamales que había cruzado el desierto a los 14 años. La ironía no se le escapó. Durante la reunión, el tema era cómo fomentar el emprendimiento en comunidades desatendidas. Los otros miembros del consejo,
Ofrecían las soluciones típicas: incentivos fiscales, reducción de regulaciones, acceso a capital de riesgo. Cuando le tocó a Catalina hablar, decidió ser directa. Con todo respeto a mis colegas, comenzó, esas soluciones están diseñadas para personas que ya tienen recursos. Un incentivo fiscal no sirve de nada si no tienes ingresos que reportar. El capital de riesgo no invierte en alguien que está vendiendo tamales en una esquina. Todos la miraban ahora. Continuó, lo que las comunidades desatendidas necesitan es mucho más básico. Necesitan microcréditos de $1,000 o $2,000 que puedan pagar en términos razonables. Necesitan capacitación en su idioma. Necesitan mentores que entiendan sus realidades, no ejecutivos de Silicon Valley que nunca han tenido que elegir entre pagar la renta o comprar inventario. Puso un documento sobre la mesa. La Fundación Mendoza ha ayudado a más de 1,000 personas a iniciar negocios con una tasa de éxito del 82%. Y lo hemos hecho con un presupuesto que es menos del 1% de lo que este gobierno gasta en programas de emprendimiento que no funcionan. El silencio en la sala era incómodo. Finalmente, el secretario de Comercio habló. Señorita Mendoza, ¿estaría dispuesta a diseñar un programa piloto basado en su modelo, con financiamiento federal? Catalina sonrió. Absolutamente, pero con una condición. El programa tiene que ser administrado por personas de las comunidades que va a servir, no por consultores que cobran $500 la hora. El secretario rió. Trato hecho. Los siguientes meses fueron un torbellino de trabajo. Catalina dividía su tiempo entre manejar sus negocios, expandir la fundación y diseñar el programa piloto federal que se implementaría en 15 ciudades alrededor del país. El programa ofrecería microcréditos de hasta $5,000, capacitación gratuita de 6 meses y mentoría continua para emprendedores de bajos ingresos. Se llamaría Programa Escalera, por aquella conversación con Sarah Zimmerman tantos años atrás. En abril del 2024, el programa se lanzó oficialmente con un presupuesto de $50 millones. Catalina insistió en que al menos el 70% de los administradores del programa fueran personas que ellos mismos habían salido de la pobreza o eran inmigrantes. No pueden diseñar soluciones para personas que no entienden, dijo en la conferencia de prensa del lanzamiento. He estado en reuniones donde personas que nunca han experimentado inseguridad económica deciden qué necesitan las comunidades pobres. Es absurdo. El programa fue un éxito inmediato. En los primeros 6 meses, más de 2,000 personas recibieron microcréditos y capacitación. Los primeros resultados eran prometedores. 75% de los negocios todavía operaban después de 6 meses, mucho mejor que el promedio nacional. Las historias empezaron a llegar. Un refugiado afgano que abrió un servicio de traducción en Houston, una madre soltera afroamericana que inició un servicio de catering en Atlanta, un veterano puertorriqueño que abrió un taller mecánico en Orlando. Cada historia le recordaba a Catalina por qué había empezado todo esto. No era por el dinero, aunque ahora tenía más dinero del que nunca imaginó. No era por el reconocimiento, aunque ahora era una figura nacional. Era por ese momento.
En julio del 2024, 15 años después de abrir su primera oficina, Catalina estaba de nuevo en San Juan de los Lagos. Pero esta vez no era solo para una visita. Había tomado una decisión importante. Iba a pasar 6 meses del año en México, expandiendo el trabajo de la fundación. Estados Unidos me dio oportunidades, explicó a un reportero local. Pero México es mi hogar, y hay tanto trabajo por hacer aquí. Elena se quedaría manejando las operaciones diarias en Los Ángeles. Después de 15 años, conocía el negocio tan bien como Catalina. «Es tu turno», le dijo Catalina. «Yo tuve mis 15 años construyendo esto. Ahora es tu momento de liderarlo a la siguiente etapa». Elena lloró, pero aceptó. Sabía que era el momento correcto. Una tarde de agosto, Catalina caminaba por las mismas calles de tierra donde había vendido tamales tantos años atrás. Muchas cosas habían cambiado, pero muchas seguían igual. Todavía había niños descalzos. Todavía había casas de lámina. Todavía había madres lavando ropa en el río, pero ahora había algo diferente. Había esperanza. Había un centro comunitario con computadoras y libros. Había mujeres emprendedoras vendiendo sus productos. Había niñas como Sofía que sabían que la educación era posible. Se detuvo frente a la casa donde había crecido. Nadie vivía allí ahora. Las láminas estaban más oxidadas, el piso de tierra más irregular. Entró al cuarto único donde su familia de 7 había vivido amontonada. Podía casi ver a su madre preparando tamales en la esquina. Podía casi escuchar a sus hermanos durmiendo en el colchón compartido. Podía casi sentir el hambre constante, el miedo permanente, la desesperación silenciosa. Pero también podía ver algo más. Podía ver a la niña de 11 años que había decidido que su vida sería diferente, que había tenido el coraje de soñar cuando soñar parecía ridículo, que había trabajado cuando otros niños jugaban, que había estudiado cuando otros dormían, que había cruzado un desierto porque creía que había algo mejor del otro lado. «Gracias», susurró a esa niña que había sido. «Gracias por no rendirte. Gracias por ser valiente. Gracias por creer». Las lágrimas corrían libremente ahora. «Mira lo que logramos. Mira cuántas vidas cambiamos. Mira cuánta diferencia hicimos». Se limpió las lágrimas y sonrió. «Y esto es solo el comienzo». Salió de la casa justo cuando el sol se ponía sobre San Juan de los Lagos, pintando el cielo de naranja y rosa. En la distancia podía ver el centro comunitario con su nombre y el de su madre. Podía ver niños saliendo de clases de computación. Podía ver mujeres emprendedoras cerrando sus negocios después de un día productivo. Podía ver el futuro que había ayudado a crear. Su teléfono sonó. Era su madre. «Mija, ¿dónde estás? La cena está lista». Catalina sonrió. «Ya voy, mamá. Solo estaba recordando». Mientras caminaba hacia la casa nueva de su madre, pensó en todo el camino recorrido. De vender tamales descalza a asesorar al presidente, de dormir en un cuarto de lámina a tener su nombre en edificios, de ser invisible a ser reconocida internacionalmente. Pero lo que más le importaba no eran los títulos o el reconocimiento, era saber que había cumplido las promesas que se había hecho a sí misma cuando tenía 11 años. La promesa de sacar a su familia de la pobreza, la promesa de hacer algo significativo con su vida. Y sobre todo, la promesa de no olvidar nunca de dónde venía y ayudar a otros a subir la escalera que ella había subido. Esa noche, durante la cena con su familia, su hermano Toño, quien ahora era ingeniero industrial con su propia empresa de consultoría,
Levantó su copa. Por Cata, dijo, quien nos enseñó que no importa dónde empieces, sino qué tan lejos estés dispuesto a llegar. Todos brindaron. Su madre la miraba con ojos llenos de orgullo y amor. Siempre supe que eras especial, mija. Desde el día que naciste, tenías esa chispa. Catalina miró alrededor de la mesa. Su familia estaba completa, saludable, próspera. Sus hermanos tenían carreras profesionales. Sus sobrinos iban a buenas escuelas. Su madre vivía cómodamente. Era todo lo que había soñado en esas noches frías en el cuarto de lámina. Pero más que eso, había creado un legado que continuaría mucho después de que ella ya no estuviera. 1000 empresas creadas por su fundación. 70.000 familias protegidas por sus seguros, 250 empleos directos, miles de empleos indirectos, un programa federal que cambiaría políticas a nivel nacional, y una niña llamada Sofía, y cientos como ella, que ahora sabían que sus sueños eran posibles. ¿En qué piensas, hermana?, preguntó Toño, notando su silencio. Catalina sonrió. ¿En qué valió la pena? Cada momento difícil, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada lágrima. Valió la pena. Levantó su copa. Por las segundas oportunidades, por las personas que creen en nosotros, por los sueños que parecen imposibles hasta que no lo son, y por el precio de los sueños, que siempre es alto, pero siempre, siempre vale la pena pagarlo. Y mientras la familia brindaba bajo las estrellas de Jalisco, Catalina Mendoza supo con certeza absoluta que había vivido una vida que importaba. No porque había acumulado riqueza o fama, sino porque había convertido su dolor en propósito, su lucha en legado, y su sueño en realidad no solo para ella, sino para miles de personas que vendrían después de ella. El precio de los sueños había sido alto, pero el valor de haberlos cumplido era inconmensurable.